Pues tenemos también que comentar un exoplaneta de nuestro catálogo de exoplanetas que ha desaparecido. Y no, el imperio no tiene nada que ver con esto, sino que es desaparecido en el sentido de que fue una detección incorrecta. Es un artículo que se publicó en Science por Kevin Wagner, es el primer autor de Tucson, la Universidad de Arizona. Bueno, hay otra serie de autores de otras instituciones. Esto se publicó en Science en el año 17, el 8 de noviembre del 17. del 17. Y ahora, pues bueno, se ha demostrado que fue un error y se ha retractado este artículo, ¿no? Los autores voluntariamente han solicitado retractarlo porque no era tal planeta, ¿no? Y entonces aquí hay dos cosas interesantes a comentar. Bueno, el cómo se descubrió el planeta y por qué resulta que no era. Y luego un poco, pues, qué significa retractar un artículo, ¿no? Que es otra cosa que hemos comentado aquí a veces y hemos debatido. Si quieres empezamos por lo primero, Francis, o Gastón, no sé quién de ustedes dos Venga, ha yo leído mismo, más si este quieres. artículo. Vale, pues Francis, adelante. Bueno, esto fue una gran noticia porque era el primer exoplaneta en un sistema estelar triple, ¿no? Que se había Mm. observado, ¿no? Entonces, Era un planeta con 3 soles, ¿no? con Que se tres soles, o decía. sea, un planeta que, claro, es un tipo Júpiter, pero bueno, puede tener algunos satélites, algunas lunas que fueran habitables, y entonces si alguna de ellas era habitable, pues tendría en su cielo tres soles, ¿no? Mm. Y claro, esto Pero era estaba por espectacular fuera porque el recordaba planeta, al ¿verdad? planeta Tatooine, ¿no? De la Guerra de las Galaxias con dos soles, ¿no? Sí, pero estaba por fuera, quiero decir, ¿no? Los 3 soles estaban dentro, interiores al planeta, si no recuerdo mal, ¿no? No, tenías una estrella, tenías el planeta dando vueltas alrededor de esa estrella, y esa Ajá. estrella formaba parte de un sistema triple con las otras dos estrellas, digamos, orbitando sobre el centro de masas común, pero bueno, eran tres estrellas y solamente el planeta orbitaba a una de ellas. Vale, vale, de acuerdo, lo entendí Había mal. dos que estaban como visualmente estaban más cerca, dos, y era como si hubiera un sistema binario que orbita alrededor de otra estrella. Ujú, ujú. Y bueno, Y esto es con imagen directa, ¿eh? Es que un tema sí, importante aquí esto era con de- imagen directa y era sorprendente que se pudiera llegar a ver un planeta que casi era más brillante que las propias estrellas, bueno, que la propia estrella en la que orbitaba, ¿no? Se veía un planeta con bastante brillo, ¿no? Entonces esto fue una cosa que, claro, el artículo lo que proponía era que la trayectoria aparente de ese planeta por un seguimiento de imágenes que se había hecho durante cierto tiempo parecía indicar que ese planeta se estaba moviendo, ¿no? Y su movimiento, el pequeño trozo de movimiento que se había visto, era compatible con un exoplaneta. Lo que pasa es que hubo mucha gente que dijo, bueno, pues vamos a comprobarlo, vamos a hacer un seguimiento durante más tiempo, a ver si es verdad que se confirma que es un planeta. Y otro equipo de investigadores pues observó que no, que claramente al seguir el movimiento era demasiado recto y se desviaba completamente de lo esperado para una órbita planetaria, ¿no? Entonces, eso lo publicaron en el año 2019, creo recordar, si no, claro, eso impuso la obligación a los propios autores del artículo de Science de... 2017, perdona, no, a El ver, original era 2017. no, 2016 el original, el Wagner et al. Luego Ah, vale, es verdad, sí. el siguiente, que es el de Nielsen Sí, et es de al, es 2017, 2017. exactamente. Perdón. Ahí Mm. me he colado yo, sí, es verdad. 7 de julio de 2016, el original en Science, y 8 de noviembre de 2017, este artículo en el que hacían el seguimiento y aparentemente se estaba moviendo demasiado recto. Es decir, Mm. ese planeta se estaba moviendo como si el Sol no lo influyera. Mm. En lugar de tener una curva, moverse de manera curvada en lo que esperaría uno de una órbita, pues se movía a su bola. Claro, eso sugería que era un objeto de fondo o un objeto que está delante, ¿no? Un objeto, probablemente una estrella, que se Mm. encuentra o detrás o delante y que ha coincidido por casualidad en nuestras imágenes como que se movía por allí, ¿no? Entonces El, los el propios problema, investigadores, el problema de toda la vida de la astrofísica, que tú claro, solo ves la proyección, pero no sabes a qué distancia están las cosas que estás viendo, claro. claro, entonces esto había que decidirlo, ¿no? Entonces aquí había que tomar la decisión de qué se hace. Entonces los investigadores del primer artículo de Science pidieron tiempo de telescopio y volvieron a mirar esa trayectoria, ahora ya con mucho más tiempo y combinando las nuevas observaciones con las observaciones antiguas. Por lo que ya tienen un recorrido mucho más claro y ahí han podido hacer estimaciones incluso de paralaje. Y al estimar la paralaje del supuesto exoplaneta, pues descubren que está completamente diferente, es como 3 veces mayor o 3 veces menor
la paralaje que es la correspondiente a su estrella, con lo que el objeto está a una distancia enorme y no puede ser un planeta, ¿vale? Por su distancia está completamente separado gravitacionalmente de la estrella, con lo que obviamente tiene que ser una estrella de fondo. Y eso lo publicaron en el año 2022, en enero. Entonces, habiendo publicado un artículo, los mismos autores, diciendo hemos obtenido observaciones durante más tiempo, observaciones que indican que nos equivocamos y que lo que nosotros pensamos que era un exoplaneta en realidad es una estrella, pues ahora quedaba la opción de qué hacer, ¿no? Aquí hay dos opciones, ¿no? Dos opciones claras. Ya deja de existir ese exoplaneta maravilloso con 3 soles y lo que tenemos es 2 estrellas, una más lejana y otra más cercana, la más cercana en un sistema triple con 3 estrellas. ¿Qué hacer? ¿Dejamos el artículo en Science sin tocar? Y decimos, nosotros lo hicimos bien, porque con los datos que nosotros teníamos, la interpretación más parsimoniosa, la interpretación más correcta, la inferida, la hipótesis inferida a partir de los datos es que había un exoplaneta, pues lo hemos publicado. Y existe la otra opción. La otra opción es decir, bueno, pues tenemos que rectificar, tenemos que confesar que hemos descubierto que no era un exoplaneta, así que vamos a retirar el artículo. Vamos a decir, ese artículo está mal, porque en realidad el artículo propone que hay un exoplaneta que no existe. Entonces, tienes esa doble opción, ¿no? Y en este caso, pues los autores han decidido ellos solicitar la retirada del artículo y que se retire. Entonces, el artículo aparece en Science ya con un mensaje diciendo este artículo ha sido retractado por los autores, ¿no? Tienes que ir a la nota de retracción y te explican que, pues obviamente, pues no, el título está completamente mal y el análisis estaba bien hecho, pero la conclusión era errónea. Ya sabemos que la conclusión es completamente errónea. Bueno, si quieres, debatimos un poco, aunque yo dije internamente nosotros que no me apetecía entrar en este debate, pero venga, vamos a entrar en el debate sobre lo que son retracciones, ¿no? Yo creo que los autores han sido muy honestos en esta situación y quizás a mí me parece que se han fustigado un poco en exceso. A veces hablamos, ¿no?, de lo que significa retractar un paper. Hay varias razones por las que se puede retractar. Lo más habitual es porque haya algún tipo de mala praxis, que sea algo fraudulento, etcétera. También se puede retractar un artículo, como en este caso, porque tú dices, bueno, estábamos equivocados. Puedes haber hecho las cosas bien, pero equivocarte, ¿no? La ciencia es continuamente eso. Es un proceso de se expone una cosa y luego resulta que se corrige, se mejora. El otro día aquí Francis pues hablaba de la teoría de la evolución, que ya no es como la planteó Darwin. Sabemos que la gravedad ya no es como la planteó Newton, ¿no? La ciencia continuamente va mejorando. Esto ya es cuestión de gustos personales, ¿no? ¿Y qué significa, qué queremos dar a entender con esto? A mí me parece perfectamente natural que tú en 2016 tuvieras estos datos y dijeras, esto es un exoplaneta, y que ahora tengas otros datos y digas, pues nos equivocamos, no era un exoplaneta, era una estrella que estaba por ahí pasando, mala suerte que hubiera justo una estrella ahí en el sitio más inapropiado. Yo creo que esto se pone una corrigenda en el artículo original, se dice, este artículo ha sido corregido pues, en un artículo posterior y listo, ¿no? Claro, depende un poco de la editorial, de la revista, de los autores, cómo interpreten cada cosa. Estos días mirando un poco, ¿no?, las prácticas diferentes editoriales, no he visto que haya prácticas muy claras en las editoriales principales, pero sí vi una editorial de PLOS ONE, el Public Library of Science, que es una revista importante, en el que ellos decían que les parecía que un artículo que sus conclusiones quedaran totalmente desacreditadas debía ser retractado y que había que verlo con normalidad como parte del proceso de corregirse la ciencia. O sea, que si algo se demuestra que, o sea, si hay un error en alguna parte, pero las conclusiones se mantienen, pues se corrige con una errata, un corrigendum o algo así, ¿no? Pero que si las conclusiones principales están mal, en este caso el exoplaneta no existe, pues que eso hay que retractarlo para que no quede en la literatura científica algo incorrecto, ¿no? Y que tenemos que asumirlo como algo normal. Entonces aquí viene el debate que les planteo. Mi opinión, yo pienso que no, que hay que mantenerlo, porque si tú olvidas tu historia, estás condenado a repetirla. Es decir, si alguien vio unos datos y vio un exoplaneta y luego resulta que no era, pues
Deja ese artículo en el que dijo que vio un exoplaneta y que luego lo corrige diciendo me equivoqué, no era un exoplaneta. No intentes olvidar eso y borrarlo y hacer un damnatio memoriae de lo que está mal, porque entonces, o sea, lo que está mal es parte también del sistema. Eh, Hemos aprendido que uno se puede equivocar viendo una observación de imagen directa y confundiendo un exoplaneta con una cosa. Bueno, pues deja eso ahí, que sirva también para aprender de ese error, ¿no? No veo por qué uno tiene que retractarlo, sino simplemente pues se publican otros papers. Quizás se puede, si los autores efectivamente están de acuerdo con el otro grupo, pues que publiquen un corrigendum en este artículo diciendo los resultados de este artículo ya no son válidos porque han sido superados por han sido contradichos por los de tal otro y tal otro artículo posterior. Y yo creo que con eso, pues listo, ¿no? Sí, claro, esa siempre es la duda, ¿no? Ante ese tipo de casos, ¿no? El caso en Science, por ejemplo, más famoso es el caso de las bacterias que consumían arsénico, ¿no? Eran bacterias que se suponía que eran extremófilas, que habían, en ciertos procesos metabólicos, habían sustituido el fósforo por arsénico, ¿no? El arsénico es un producto que las células normalmente no lo pueden asimilar. Y más tarde, pues un reanálisis posterior observó que en realidad era mentira. En realidad, lo que hacían esas bacterias es que vivían en un entorno en el que había mucho arsénico, era encerrar el arsénico que recibían, porque no les quedaba otro remedio, porque vivían en un lugar donde había mucho arsénico, lo acumulaban en una serie de bolsas ahí para intentar ocultarlo y que no les afectara metabólicamente al resto de su funcionamiento. Entonces, ese artículo, por ejemplo, no fue retractado, cuando quizás tendría que haber sido retractado. Porque ese artículo, si alguien lo cita ahora mismo, alguien se lee ese artículo, va a creer que de verdad existen bacterias que asimilan arsénico. Obviamente tú dirás, qué torpe es esa persona que no se acuerda de que hubo una noticia que apareció en todos los medios, pero es que las noticias en prensa y en todos los medios duran una semana, duran 15 días. Es decir, ahora mismo puede haber un astrónomo que no sepa que este artículo se ha retractado, que no sepa que hay en otras revistas de astrofísica hay un artículo que dice que es mentira y que este exoplaneta no existe. Bueno, mentira es un término un poco exagerado también, ¿no? Es un error. El título pone que han encontrado un planeta. Bueno, pero es un error, ¿no? Mentira implica una intencionalidad que creo que es el matiz aquí de todo esto, ¿no? Claro, se hizo un análisis, si queréis, con datos insuficientes. Bueno, sí, una conclusión incorrecta. O sea, es decir, el artículo es incorrecto, pero para eso hay otras fórmulas como esto del corrigendum, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, una palabra latina, o la errata, ¿no? Que se puede incorporar a un artículo, es decir, hay una corrección posterior a este artículo. Eso es perfectamente. Quizás habría que haber hecho poner una corrección, pero algo hay que poner para evitar que este artículo ya ha sido citado más de 79 veces. Pero a ver, el Principia Mathematica no lleva una etiqueta que diga, atención, esta teoría ha sido superada, ¿no? En fin, no sé. Bueno, pero una cuestión es, claro, es que siempre es el asunto, ¿no? Es decir, nadie cita el Principia Mathematica nada más que en un artículo de historia, ¿vale? Quizás un filósofo, Gastón pueda leer quizás algún artículo de un filósofo en el que se encuentre con que citan al Principio de Matemáticas, ¿no? Y discuten todavía nuevas reflexiones filosóficas sobre el aristotelismo en el Principio de Matemáticas o lo que sea, ¿no? Pero nadie cita un Principio de Matemáticas, ¿vale? O sea, nadie cita el artículo de relatividad especial de Einstein de 1905, pero sí todo el mundo cita artículos de los últimos 10 años. Entonces, un artículo de los últimos 10 años que ya sabemos que está mal, de alguna manera tiene que estar marcado que claramente indique eso. O sea, no tiene por qué todo el mundo saber eso. Y no se hace siempre. Es decir, mucha gente cuando retira artículos, cuando los propios autores retiran un artículo, a veces lo que hacen es retirar un trozo del artículo. Dicen, bueno, pues la sección 4 está mal. Todo lo que hacemos en la sección 4 está completamente mal, porque ya sabemos, hemos intentado repetirlo, 10 grupos independientes lo han intentado repetir, ninguno les ha salido, luego hemos descubierto nosotros que esto está mal. Así que retiramos la sección 4, pero no retiramos el resto del artículo. El resto del artículo está completamente correcto, ¿no? Eso lo hace mucha gente, ¿no? Hay muchas opciones. Eso de corregir, retirar, pero yo no lo veo tan mal que se retire, en mi opinión, no está mal que se retire el artículo y que, bueno, y que quede esa... No queda como lacra por mala ciencia, ya. Los autores tendrán que indicar este artículo ha sido retirado por nosotros porque el análisis era con datos de información incompleta o por lo que fuera, ¿no? Aún así, ellos se quedan con sus 79 citas, probablemente acabe acumulando muchas más por la retirada. Pues ya mucha gente dirá, y ese exoplaneta que vivía con 3 soles en realidad no existe.
Entonces, claro. eso provocará nuevas citas, ¿no? O sea, Sí, luego en medir la Science, los cita. artículos cuando se retiran, en Science no desaparece el artículo. Hay revistas en las que desaparecen, ¿eh? Hay revistas en Mm, las que automáticamente te quitan el artículo, te quitan el PDF y aparece la nota de retirada, la retracción. Este artículo ha sido eliminado, ¿vale? Ya no existe. Solo existe en las bibliotecas donde queda en papel mm. o en la web de los propios autores si ellos quieren mantener la copia, pero nuestra revista ya ha desaparecido. Sin embargo, en revistas como Science, lo que se hace es añadir una primera página que pone la retraction. Mm, Hay otras revistas en las que ponen, por ejemplo, la palabra retraction como una especie de marca de agua en todas las mm, páginas. Entonces, todas mm. las páginas aparecen retraction, retraction, retraction. Sí, sí. Oh, esto está claramente retirado. Claro, O sea, Queda muy depende del feo. tipo de revista, se hace una cosa, se hace otra. Mm. yo, ¿Qué yo estoy de opinión tienes? acuerdo, yo estoy de acuerdo con ustedes y quería aportar al debate solamente un caso particular después, pero hay al menos, se me ocurre a mí ahora, no lo pensé mucho, pero al menos 3 razones por las cuales me parece que está bueno dejar el registro de esos errores. No solamente retractarlos, sino acá la discusión es si cuando retractamos algo sacamos el registro del error original. A mí me parece que no, porque hay al menos tres cuestiones por las cuales me parece importante mantener el error en parte del registro. Por un lado, una cuestión epistemológica, demuestra cómo avanza la ciencia. La ciencia, como parafraseando a mi amigo Edelstein, con quien tomé un café ayer, que está por acá, es la mejor manera de equivocarse, en ese sentido, ¿no? Y esto muestra eso, el hecho de que hay un servomecanismo que permite corregirlo, ¿no? Eso es lo bueno de la ciencia, no que uno no se equivoca, sino que es un método, mucho más que un método, pero un método que también permite corregir eso, y eso es testimonio de eso. Pero eso es la primera y la trivial. Después hay otras 2 razones. A veces sirve como nota de cautela, como cautionary note. Este es el caso. Si esto miramos con detalle cómo se retractan, dicen eso, porque ¿dónde estaba el error? Es lo importante. ¿Qué nos hizo confundir? Lo que nos hizo confundir es que lo que creían que era un planeta joviano, algo de cuatro veces la masa de Júpiter, en realidad era una estrella de atrás, en el background. Y claro, ellos al no observarlo mucho tiempo, vieron que algo que estaba atrás, pensaron que era parte del sistema. El sistema este se llama HD 131399, pensaron que era un planeta orbitando su estrella más grande, que más o menos tiene 2 masas solares, un poco más. Claro, ¿qué hizo la gente? Nielsen y otros. Lo miraron más tiempo, vieron el paralaje y ahí se dieron cuenta que no, esto es una estrella del background, no es parte del sistema. Bueno, está bueno saber con qué te puedes equivocar. Una nota de cautela, una cuestión metodológica. Bueno, cuidado, porque tuvimos mala suerte, que estaba alineado y nos confundió eso. Sirve también como una cuestión de método. Tengamos cuidado con estos casos. Y hay una tercera razón por la que puede ser importante, que es que a veces cuando hay un error, te invita, no lo propongo como método, pero una vez que el error está dado, sirve también para mirar mejor. Es decir, el día de mañana viene un asteroide de Marte y creemos que tiene un imprint de una bacteria marciana, nota de prensa por todos lados, pero es una bacteria muy, muy chiquitita, nunca vimos en la Tierra, y la gente mira mejor las bacterias en la Tierra y encuentra en la Tierra bacterias mucho más chicas que las que se habían visto antes. Entonces el error lleva a poner la lupa sobre algo e incluso aprender algo nuevo en ese algo. Entonces también puede servir por ese lado. Así que al menos en ese sentido hay como 3 razones por las cuales es mejor dejar el registro como parte de la ciencia también, y no borrar el error porque se fue mejorado. Pero salvo, y acá viene el aporte al debate, salvo en algunos casos, que es cuando debido a los sesgos de confirmación, el error original, aunque vos lo refutes y lo retractes y como fuere, hace que mucha gente se quede con ese error y eso sea malo para la salud pública. Es decir, se me ocurre un ejemplo. Si alguien dice que una droga hace bien y termina siendo un veneno, por más que venga otro y diga, no, guarda, no tomen esa droga, hay mucha gente que puede usarlo y tomarla igual porque cree que es más naturista tomar dióxido de cloro que ponerse una vacuna y siguen tomando estupidez. O el viejo caso de el que dijo que el agua tenía una memoria y le sirvió como sustento teórico a mucha gente para creer en algo como la homeopatía, que no tiene ningún sentido, sépalo usted, oyente, no tiene ningún sentido, y eso fue luego refutado, pero la gente se queda con que hay un paper que confirma la homeopatía. No. Pero, entonces, en esos casos yo creo que sí, por una cuestión de que atenta contra la salud pública, en esos casos son los únicos en los que yo aceptaría que es mejor retirar el error que dejarlo por ahí. Pero yo ahí argumentaría que eliminar ese artículo que decía esas cosas a la gente que va a defender que el agua tiene memoria o que la lejía te cura no sé qué cosa,
les va a servir de alimento el decir que la ciencia La teoría oficial y conspirativa. las Claro. grandes farmacéuticas están haciendo desaparecer esos papers, ¿no? O sea, creo que Bueno, añadir una nota diciendo esto, porque además en esos casos suelen ser fraudulentos. Creo que me parece que no sé si el de la memoria del agua era uno de estos que era, bueno, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? No quisiera Sí, equivocarme, bueno, en la pero memoria del agua hubo una, James Randi, junto con el editor de la revista en aquel momento, Nature, fueron al laboratorio donde se habían realizado los experimentos y hicieron, James Randi era un mago que desveló muchos trucos de otros magos y de temas de pseudocientíficos, etcétera. Y bueno, la conclusión de ese informe fue que había indicios claros de manipulación por parte de la primera autora del artículo. La primera autora del artículo, junto con el segundo autor, trabajaban para Boiron, una empresa de homeopatía. Es decir, mejor dicho, Boiron Boirón, les sí. pagaba a ellos como becarios del grupo de investigación de Benaviste, que fue el que hizo este trabajo, ¿vale? O sea, no trabajaban para Boiron, pero disfrutaban de una beca de Boiron. Entonces, eso parece que sesgó su juicio y entonces James Randi colocó unos papeles con unos informes debajo de una lámpara y puso una escalera allá al fondo que permitía acceder a la lámpara y puso una serie de trampas para que si alguien cogía la escalera, la ponía debajo de la lámpara, subía por la escalera, cogía el papel, miraba lo que estaba ahí escrito y lo volvía a colocar y volvía a colocar la escalera, quedaran huellas de que había ocurrido eso. Y entonces George Randi parece que desveló que esta mujer, esta primera autora del artículo, aparentemente había hecho eso. Sí, a mí me suena esa historia, sí. Entonces, claro, eso es claramente señal de que había habido fraude o no, pues no está del todo claro. Es decir, en la nota final que apareció en Nature, en el editorial de Nature, no quedó claro si eran datos fraudulentos o no, pero en cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que no había, la señal era ficticia, ¿vale? O sea, parecía que había algún tipo de manipulación en los datos. A lo que voy es que yo creo que en ningún caso sería partidario de que se eliminara completamente de la memoria, de que se borrara el PDF y se hiciera una especie de intento de hacer desaparecer, pero nada, ni ningún libro, ni que lo hubiera escrito Hitler. No creo que haya que quemar libros de nada. Bueno, está bien decirlo estos días, ni papers ni nada de eso. Pero sí que se ponga artículos que se sabe que sus conclusiones son equivocadas y los propios autores, como en este caso así lo admiten, pues que se incluya pues como en este caso, ¿no? Una página frontal que diga, en este caso que está retractado, pues yo quizás distinguiría, llamémoslo como queramos, pero yo quizás distinguiría dos tipos de retirada de un artículo, ¿no? Un tipo que sea un error honesto, pensábamos que había un planeta, luego vinieron otros colegas y resulta que no había planeta, bueno, pero digamos que hicimos buena ciencia, pero llegamos a una conclusión equivocada, que hubiera un tipo de, pues eso, yo diría lo que hoy en día llamamos un corrigendum, y otro tipo de mecanismo que sea el decir, no, este artículo nunca debió ser publicado en primer lugar porque... Pues yo qué sé, porque había conflicto de intereses, porque ha habido manipulación, porque se han falseado, porque ha habido un intento de engañar, ¿no? A la humanidad, por así decirlo, ¿no? Y eso los pondría en otra categoría. O sea, como que tendría diferentes infiernos, ¿no? Para los diferentes artículos Sí, que eso, salgan, ¿no? normalmente las corrigendum, las correcciones suelen ser de cosas puntuales, ¿no? Pues nos hemos equivocado en el pie de figura de esta figura, o No, esta pero eso figura son la hemos erratas. cambiado, ¿no? Es que luego están las erratas también, ¿no? Yo Sí. he publicado erratas de artículos míos. Pues la figura tal, en la tabla no sé qué, en vez de tal, debe tal, o el signo es. Yo entiendo que son erratas, ¿no? Corrigiéndome es cuando tú realmente estás corrigiendo una parte del artículo, ¿no? Eso que tú decías, la sección tal, hicimos tal experimento, pero en algo nos equivocamos que ahora no podemos reproducirlo. Pues bueno, eso lo pondría yo como corrigendum, ¿no? Claro que aquí estamos hablando de correcciones parciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando es todo? O sea, cuando es que nada del artículo es salvable. Es que yo no sé si en este caso nada del artículo es salvable, porque aquí presentan unas observaciones de imagen directa, donde si tú quitas el hecho de que eso es un planeta, y probablemente si no fuera un planeta no se publicaría en Science, pero han usado una técnica impresionante de alta resolución espacial, con óptica adaptativa, con los telescopios más potentes del mundo,
que son observaciones novedosas. Entonces, esas observaciones, ¿por qué se tienen que eliminar? ¿No? Probablemente son las mejores observaciones que hay de ese sistema, o que había en ese momento. Bueno, no sé. Es verdad que tu conclusión principal es que aquello era un planeta, pero aparte de esa frase, esto es un planeta, todo el resto de lo que se ha hecho, pues no veo por qué haya que eliminar completamente todo eso, ¿no? Sí, ya digo, esto siempre son cuestiones de opinión y el problema con este tipo de cosas siempre es el tema de la consistencia o de la coherencia, ¿no? El sistema de publicaciones científicas no es coherente. Es decir, hay artículos en los que se retractan, otros se corrigen, otros directamente ni se tocan y al final tienes una... Claro, esto es un porcentaje muy bajo, que nadie vaya a pensar que... Porque hay hay una especie de mito, ¿no?, de que el número de retracciones ha crecido con el tiempo. Eso es falso, ¿no? No es verdad. Sí es verdad que ha crecido, pero es que ha crecido al mismo ritmo al que han crecido el número de publicaciones. Es decir, no ha habido un incremento adicional en el número de retracciones. No es que ahora detectemos mejor los fallos y retractemos más. No, ahora mismo es que, como ha crecido el número de revistas y el número de artículos publicados en todas las revistas de manera súper abismal, pues el número de retracciones también ha seguido, pero el porcentaje es muy parecido. Es decir, estos son cosas muy, muy bajos, son porcentajes extremadamente bajos tanto las retracciones como las correcciones a artículos son muy, muy excepcionales hoy en día. Aún así, habría que tener criterios más o menos claros y quizás definir diferentes tipos de categorías, ¿no? Lo mismo diferenciar entre una retracción por, entre comillas, mala ciencia o mala praxis, de una retracción por la bondad de los autores que deciden retirar el trabajo porque se han dado cuenta de que algo está mal, ¿no? Sí. Por ahí vi que te compartí, lo que pasa se refería específicamente a las ciencias de la vida, ¿no? Creo que era de PLOS ONE, que había hecho un estudio estadístico y concluía que como el 70% de las retracciones eran debidas a malas praxis, ¿no? Que serían la mayoría. Fíjate, aquí estuvimos comentando, por poner un poco la anécdota, un artículo sobre el Sol que atribuía el calentamiento global al Sol. Lo estuvimos hablando aquí, era un artículo muy disparatado que se publicó en Nature, Scientific Reports, si no recuerdo mal. Reports, sí. En Scientific Reports, que la autora principal era Valentina Zarkova, que yo estuve con ella en un congreso, me saqué la foto, ¿no? Lo estuvimos comentando aquí en Coffee Break. Y luego ese artículo finalmente fue retractado, ¿no? Porque hubo mucha gente que se quejó de que era muy disparatado, evidentemente. Nunca se debió haber publicado. Y ese artículo fue retractado y es una historia curiosa, porque normalmente la editorial le da la oportunidad a los autores, como para tener un gesto de dignidad, ser ellos los que lo retracten voluntariamente antes de que sea la editorial quien te lo retracte, que es como más deshonroso, ¿no? Siempre, bueno, como en este caso hemos estado hablando, aquí son los propios autores, pues queda como una especie de remanente de honestidad el decir, bueno, nosotros solicitamos que se retracte, ¿no? Y entonces la nota de retracción se pone eso, se pone si los autores lo han solicitado, si los autores están de acuerdo. Bueno, pues ese artículo se retractó y claro, yo normalmente he visto o que los autores están de acuerdo o que lo retracta la editorial. Lo que no había visto era, como en este caso, que hay autores que sí y otros que no, ¿vale? La nota ponía, el caso que estoy hablando, del artículo que el de Zarkova, decía, el autor fulanito y menganito están de acuerdo con la retracción, los autores ciclanito, fulanito y Zarkova, entre ellos, no están de acuerdo con la retracción. Y además el asunto era más gracioso porque el primer autor se llamaba Sergei Zarkov, ¿vale? Que es el hijo de Zarkova, ¿vale? No sé si saben. Creo que en Rusia le ponen una A al apellido, ¿no?, de la esposa cuando se casa. Entonces, o sea, yo no me gustaría estar en una cena de Navidad de esa familia, porque vaya cagado tiene que haber. O sea, las discusiones que habrá habido ahí, porque el hijo estaba de acuerdo con la retracción y la madre con que no. No me quiero imaginar esas discusiones en esa familia. Al final, este tipo de cosas, yo por la experiencia, por mi entorno, ha habido alguna que otra retracción y en general esto es una cosa como súper grave el día que ocurre, pero a los pocos meses ya nadie se acuerda de que eso pasó y todo se diluye absolutamente. Y además, en la comunidad científica, la gente sigue citando el paper como si no hubiera sido retractado. O sea, hay una serie de movidas. Claro, también es verdad que mucha gente cita los artículos sin leérselos, ¿eh?
Sí, Y hay mucha gente que, como los otros que yo he leído, citan a estos tres, yo estos tres los voy a claro, poner. yo cito Pero me los voy a mismos, molestar yo sí, en sí. leerlo, ¿para qué? Ya Ah. me creo lo que pone. La cita es, De hecho, muy eso se ha interesante estos tres demostrado. papers. Eso se ha demostrado, hay estudios sobre esa práctica por cómo se propagan en la literatura los errores en las citas. O sea, a veces tú citas incorrectamente un artículo, dice fulanito de tal, volumen 403, página 15. Y a lo mejor no era página 15, era página 18. Pero ves que a partir de entonces empiezan a aparecer un montón de citas con el artículo a la página 15. Y es porque la gente ni siquiera se ha molestado de ir al artículo, sino que como tú lo has citado, pues ellos lo citan también, ¿no? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, sí. Bueno, Y- Pero os digo, bueno, esto es como anécdota, ¿no? Como contar. No sé si al final hablamos de en el Coffee Break, hablamos de este no me exoplaneta. suena, A mí no no me me suena suena, tampoco. porque es que como salen noticias de exoplanetas tan Sí, continuamente, tampoco sí, sí, puedes sí. contarlas todas, ¿no? Y este, no sé, aparte del hecho de que tuviera 3 soles, y bueno, y que era imagen directa. Realmente aquí lo Bueno, molón era la técnica, ¿no? y que se había publicado en Science, ¿vale? O sea, Sí. vale, que se publica en una revista del montón, lo mismo no se entera nadie, pero esto fue una gran noticia, ¿eh? Hubo mucha gente que habló de este tema. Mm. Sí, y yo sospecho que si no hubiera sido Science, a lo mejor no se hubiera retractado, si no se hubiera Es dicho, posible, bueno, este artículo está mal y ya está. y ya está.